El día de ayer hablábamos acerca de las festividades que se puedan tener en un momento determinado a través de esta cultura. Acá continuando, dice el presente, los historiadores culturales afanados por lo que es el contexto, el campo de acción idóneo del trabajo histórico y criticar una dimensión estructuralista, se han visto atraídos por el paradigma antropológico que relaciona los hechos del proceso de una acción social. ¿Qué significa todo ello? Que nosotros vamos a establecer que todo lo que el ser humano pues va a presentar en un contexto determinado, una historia, un hecho, un acto, que por situaciones, ¿verdad? O azares, pues vamos a nosotros a mantenerlo dentro de la historia. Y esta parte es donde nosotros generamos, ¿verdad? Una crítica, establecerla. ¿Será que es un acto cultural? ¿Será que pertenece como tal a la sociedad? ¿O solamente vamos a relacionar estos aspectos? Acá dice, con ello pretendieron dar, perdón, dice, con ello pretendieron dar una estocada a la historia estructural y el cambio de papeles. Abrió las posibilidades a la historia cultural. No podemos cambiar la historia que se tiene. Ya eso es parte de ella, está establecida. En algún momento nosotros vamos a darnos cuenta en los hechos actuales, así, muy puntuales y reales. Hemos observado, por ejemplo, que pues algunas autoridades, ¿verdad? A nivel nacional, tratan de pintar, o sea, unos actos, ¿verdad? Como que son lo relevante, que son buenos, que van a venir a beneficiar, cuando en realidad no es así. Y esto pasa, vuelvo otra vez a repetir, a un segundo plano que se va a convertir en una historia. Y entonces acá es donde mostramos esa parte de la estructura, ese convencionalismo que se establece o que va a ser señalado, ¿verdad? En algún momento. Nosotros, por ejemplo, les decía, ¿verdad? Y siempre voy a recalcar esa parte. No nos dejemos engañar, ¿verdad? Porque eso ya no es parte de lo nuestro, pero no nos vamos a dejar engañar en que los mayas, ¿verdad? Pensaron que el hombre y el caballo eran la misma persona. En realidad no es así. Si bien es cierto, tal vez no se conocía como tal el animal del caballo, pero no es que así establezca. Tampoco viene la historia, ¿verdad? Y me va a contar un cuento tan bonito de que cuando cayó Tecumán, ¿verdad? Cayó el Quetzal y ahí se tiñó todo el río de rojo. O sea, no, o sea, es una parte idealizada, pero tenemos que ubicar y centrarnos en lo que corresponde real, a lo que un día surgió como historia, al hecho cultural que se establece con la diferencia crítica de establecer lo real de lo romántico, ¿verdad? Porque el romanticismo es establecer como héroe nacional a Tecumán, pero no solamente fue él el único héroe, claro que hubieron otros que todavía dieron más batalla. La única situación es que de registros a él es el único que tenemos, ¿verdad? Como tal, el último. Y parte de la cultura nos establece, ¿verdad? Que existe un día o una fecha especial, que es el 20 de febrero, el día de la celebración de él, como un héroe nacional nuevamente. Pero, o sea, lo romanticismo es que él, cuando el Quetzal se postró sobre él, ¿verdad? Como su nahual y también murió y falleció. O sea, no, eso es parte de, de algo romántico, de parte de la historia, pero que haya sido tal cual, no podemos establecerlo, ni podemos hacer ignorantes a los mayas en establecer, ¿verdad? Esa situación de que ellos eran ignorantes. O sea, no existe eso. Eso es solo parte de la estructura que nos han hecho conocer, pero en realidad no puede darse de esa forma. ¿Por qué se inventó esa parte histórica, dijera, lejos de una crítica? Porque no les conviene, ¿verdad? Que nosotros rechacemos esos postulados que ellos han generado, códices, se llevaron muchos tesoros que pertenecen. Entonces es una justificante, por lo tanto dice, nosotros debemos de separar cada elemento que corresponde a uno y establecer cuál es el acto cultural que se tiene como tal, la función que se establece.
Dice, la corriente antropológica se separaba de las estructuras para humanizar a los actores. Del estructuralismo ha surgido el reciente interés por el paso, lo cual dice aproxima a las estructuras. La mediación del lenguaje nos recuerda que la historia es una traducción cultural del lenguaje del pasado, del presente. En de estas cuatro culturas en Guatemala, establecimos que estaba la Xinca, la Garífuna, la Maya, y la Maya comprende 23. Y si sumamos, ¿verdad? La del idioma español, sumamos en realidad veintitantos idiomas, pero la Constitución, cuando se hacen reformas a la Constitución, cuando se hacen reformas al derecho, se establece en el convenio 169 el reconocimiento de esos 22 idiomas mayas establecidos en nuestra región y hasta tenemos un aporte, ¿verdad? Significativo porque se establece como parte de un patrimonio cultural de la nación, es decir, que esos idiomas pertenencia a un tesoro, ¿verdad? Que corresponde a nuestro país. De ello es entonces, o sea, todo se va a ir modificando, más sin embargo, nosotros tenemos que establecer claramente cuál es el origen, cuál es el inicio, cuál es el desarrollo de lo antiguo a lo que hoy en día nosotros tenemos. Y vuelvo a insistir en esta parte. Nosotros estamos obligados, ustedes como el área de administradores del turismo están obligados a conocer, a dominar y manejar la historia. Y la historia se tiene que manejar en todos los ámbitos, porque les decía, esto no hace muchos años, ¿verdad? Que se estableció este convenio 169, en donde se reconoce como tal a estos idiomas, porque antiguamente pues la Constitución dice, claro, que es el idioma español, el establecido como el idioma oficial en Guatemala. Y en su apartado dice, hace reconocimiento a los 22 idiomas más. Y entonces ahí, ¿verdad? Hace esa mención. Por ello es que nosotros estamos hablando de estos elementos que intervienen dentro de la historia de la cultura guatemalteca como tal. Dice, obviamente la consideración de la mediación del lenguaje trae sus peligros a considerar, como lo hacen algunos, que no hay una realidad fuera de los textos, un problema que deberá resolver sobre mediaciones de la acción humana. Muy bien. Sobre ello, también vamos a conocer que hoy en día, ¿verdad? El Currículum Nacional Base de Guatemala ha establecido que también se debe desarrollar la educación en el idioma materno correspondiente al sector. Por ejemplo, aquí en Quetzaltenango, el idioma oficial materno tendría que ser el idioma quiché. Por ejemplo, en Sololá, el idioma oficial materno es el sutuil. Y entonces así cada región va a tener, cada departamento, cada municipio tiene establecido su idioma materno. Esa es una acción que se tomó a través del Ministerio de Educación para seguir abordando, reproduciendo, manteniendo el idioma materno de cada región. Acá dice, en este proceso se destruyeron los límites de la separación a la historia cultural del resto de las perspectivas metodológicas, económicas, sociales y políticas. Cuando nosotros, en un momento determinado, la sociedad guatemalteca, la sociedad establecida como tal, fue sometida a todos estos elementos, pues ellos no tuvieron parte dentro de este desarrollo, de este ámbito económico, social y político. Ya nosotros también sabemos por qué situación. Pero cabe resaltar que durante los últimos años de evolución, de proceso, de avance, pues hemos limitado ya estas situaciones. Dice, pero lo hizo a costa de abandonar su autosuficiencia preciosista, aceptando su permeabilización con la actividad social. En ese transitar, el afán totalizar de la cultura abrió el debate de los sentidos en torno a la relación de la dimensión social con la actividad humana.
Y es que nosotros fuimos un día lo que nosotros hoy en día permanecemos, y tampoco nuestros hijos, y nuestros nietos, y nuestros bisnietos, y nuestros tataranietos, y todas las generaciones venideras, ¿sí? Que no, en su momento fue iniciado, original, ¿verdad? De lo que los mayas establecieron. Entonces ahí no hay cambio alguno, ¿verdad? La historia lo remite, lo establece, lo fundamenta. Tendríamos que nacer en otro lugar, ¿verdad? En otro territorio para no considerarnos como tal dentro de esa herencia. Hoy nos resulta común que los colegas nos advierten en no caer en la tentación de culturalismos, y eso es otro elemento que también vamos a dominar y a manejar, el cual va a la cultura encerrada en sí misma y dispuesta a dejar toda expresión cultural en el ámbito de la subjetividad. Pues hace asociación de todo, ¿verdad? Entonces ahora les decía, hagamos bolsas con ropa típica, con telas típicas, hagamos zapatos con telas típicas, hagamos cabachas con telas típicas, hagamos mandiles con telas típicas, hagamos adornos con telas típicas y todo. Si bien es cierto, es parte de un culturalismo, pero también tenemos que establecer las situaciones. El año anterior, me parece, yo les decía y les mencionaba en administración con respecto a ciertas marcas. eh, ¿Se recuerdan cuando yo les hablé que me parece que la tienda San Martín estaba siendo denunciada por utilizar, por ejemplo, en sus mandiles lo que era la tela típica de los perrajes, y que la Asociación Cultural Maya específicamente emitió esa denuncia diciendo que no tenían por qué en un momento determinado desarrollar esos aspectos, ¿verdad? Que no, que contravenían, porque, por ejemplo, pues un perraje se utiliza tal cual, ¿verdad? En el hombro y simboliza algo para la cultura maya. Entonces no es que yo agarre cualquier cosa, ¿verdad? Y lo utilice para todo. Esas cuestiones hay que tener mucho cuidado. Dice, por otro lado, también se nos señala que toda cultura, al ser compartida, es socialmente necesaria, y nosotros, de acuerdo a la cultura, es como vamos a vivir, ¿verdad? En un ámbito laboral. ¿Qué hacemos nosotros? Socializar nuestra cultura, vender esa historia maya, vender esa historia, ¿verdad? Que se tiene como tal de Guatemala. Entonces dice, la cultura se comporta en una mediación entre la práctica y la experiencia de los individuos, de los grupos, que a su vez se relacionan con una jerarquía social. Em, pues alguno no me dejará mentir, ¿verdad? Algún abuelito cuenta muchas historias, algún tío abuelo, algún familiar, ¿verdad? De una edad avanzada cuenta historias, pero cuenta las historias en ciertos términos, porque dice, ay, pues a mí me contaba mi mamá, ¿verdad? Ya se imaginan, entonces de un abuelito, ¿verdad? Dice, me contaba mi mamá, me contaba mi abuelito, me decía cómo era la situación. Entonces, esas cosas son las que nosotros vamos a establecer. Eso es importante, es indispensable cómo establecer esa mediación de la práctica cultural que tenemos como parte del abordaje que nosotros tenemos, ¿verdad? En el conocimiento, en el manejo de la cultura guatemalteca. Acá nos estamos centrando, ¿verdad?, a la esencia de lo que nos compete, cultura guatemalteca exclusivamente. Entonces, también nos dice este documento, como este es un diálogo, por eso es la redacción que establece. Dice, todo lo dicho arriba nos obliga a decidir en qué dimensión hemos de poner el acento, es decir, en qué nos vamos a focalizar nosotros. Ya sea que veamos la cultura en términos de las formas en que se experimentan, se piensan las cosas, o en las formas de cómo se hacen las cosas y sus productos. Entonces acá las dos esencias tendríamos que tomarlas en cuenta. Determinar la realidad, la verdad que nosotros vamos a conocer, y establecer los lineamientos de producción que se tienen. Entonces todo va a ir equitativo. Por eso decía, no caigamos en un culturalismo, ¿verdad? Porque tampoco tiene que ser de forma errónea. O sea, todo tiene su momento, todo tiene su proceso, todo tiene su espacio, su lugar para ir acomodándolo. Y esto nos va a permitir a nosotros no salir ni contrarrestar a las situaciones que en un momento se dieron. Y por eso es esa parte crítica que establecemos, y les decía,
Ya no vamos a minimizar, ¿verdad? La dimensión que tenían los mayas, sino vamos a establecer y clarificar cada elemento, el por qué, el sentir, el expresar y la esencia que tenía esa cultura, esa civilización, ese pueblo, esa sociedad establecida. Porque también no vamos a desligar, ¿verdad? Que a veces tenían unas prácticas un poco, exageradas, ¿verdad? Cuando hacían los sacrificios humanos, pero más sin embargo, o sea, era parte de esa dimensión. Y volvemos otra vez a esa parte, ¿verdad? Entonces, si el español era cristiano, conocía a Dios, vio cómo, torturaron, flagelaron y martirizaron a Jesús, o sea, porque iban a representar esa parte, ¿verdad? Nuevamente. Entonces, acá volvemos otra vez a establecer y esto es lo que busca con este documento. Nosotros debemos de conocer nuestra historia, analizarla, establecer cuáles son sus bases, establecer esa lógica de secuencia y crear aquellos aspectos que en un momento determinado nos van a beneficiar a nosotros, ¿verdad? Como crítica para enriquecer esta parte. De modo dice que nos podemos delinear el recorrido de la historia cultural como un camino fangoso y por ende fácil de caer en las impresiones conceptuales y las inconsecuencias metodológicas, porque no podemos en un momento determinado decir, ¿verdad? Que todo fue tan bonito y fue tan color de rosa, ¿verdad? Porque hubo una conquista tan maravillosa de los españoles hacia los mayas o que los mayas, ¿verdad? Fueron las mejores personas en el mundo. Al final de cuentas, la historia jerárquica que nos muestra también, ¿verdad? Nos establece que dentro de ellos pues hubieron castas, hubo una monarquía, hubo una estratificación social que determinó, o sea, quiénes estaban al mando, quiénes estaban al segundo frente, quiénes estaban en una tercera posición y quiénes estaban de último. Eso pasa en todos los campos sociales. Eso no es que haya surgido un sometimiento bárbaro, ¿verdad? Y cruel por los españoles como tal. Entonces, hasta aquí llega esta parte de la cual a nosotros nos corresponde abordar para esta semana. En este capítulo 2. Acá se los voy a dejar de tarea, por favor, y ustedes ya saben. Entonces, de este capítulo 2 en adelante, que serían las 6 páginas para la próxima semana, por favor, usted viene y me presenta esas ideas centrales de las cuales usted abordó, de lo que trata este capítulo, por favor. Esa es la tarea. Mientras, nosotros vamos a trasladarnos a nuestro otro documento para continuar con la parte que nos corresponde. Vuelvo y repito. Se lo decía a Elena en clase, me gustaría que ustedes de forma presencial, ¿verdad? Que tienen que participar porque si no ustedes pues se aburren. Yo ya domino esta parte, lógicamente, o sea, es el área que yo estoy desenvolviendo, que estoy desarrollando junto a ustedes. Yo no les voy a mentir a ustedes sobre algo que no existe, ¿verdad? Sino todo es necesito que ustedes lleven consigo esa esencia de la cultura guatemalteca, porque ese es el fuerte de su campo. Usted, le vuelvo a repetir, tiene que dominar toda esta esencia de contenido
Muy bien, entonces acá, ¿verdad? Eh, Después de que se genera esa invasión, se instaura, ¿verdad? Un tipo de sociedad, pero empieza a surgir otra vez un conflicto entre ellos, y me parece que hasta acá habíamos llegado con lo que se establece, ¿verdad? Como los españoles nacidos en América, se les llamó criollos. Es decir, a los hijos de los españoles. Por lo tanto, como no eran nacidos en España, sino nacidos acá en el territorio, se les dio el nombre de criollos. Acá aparece entonces un nuevo capítulo, un nuevo tema en donde nosotros vamos a conocer qué dicen los criollos y los peninsulares, el conflicto de intereses entre España, las colonias y los diferentes grupos que se fueron conformando acá en el territorio americano, se va a generar una disputa en la cual, pues definitivamente todo esto va a llevar a un proceso distinto, como se dio, por ejemplo, al inicio. Por eso es que en toda la historia nosotros siempre hemos visto que existe, les decía, un pre, un desarrollo y un post. Cuando nosotros comenzamos con un preinicio, pues es antes del desarrollo inicial, llamémoslo así, ¿verdad? Y cuando hablamos de un desarrollo es porque se da al máximo. Cuando hablamos de un post es que ya va desapareciendo esa fase que se había dado con relevancia. Dice a finales del siglo 13, perdón, no, 18. Dice, emigrante típico era pobre. Y en este caso, el trabajador, preferentemente vasco o navarro, quien se convertía en el aprendiz de un comerciante peninsular, óigase muy bien, casi siempre era un pariente. Y aquí vamos a entender estas situaciones. Como los españoles se asentaron acá, tenían que recaudar todos los tributos. Pero como ya no le estaba haciendo del todo beneficioso a España, y ya los hijos aquí de los españoles ya estaban molestos de tributar sin obtener ninguna ganancia, empieza también esa parte de comercialización y entonces empiezan a emigrar unos a otros lugares. Y con este paso del tiempo, dice, ganaban reconocimiento por sus méritos. El migrante finalmente contraía matrimonio con una de las hijas del comerciante y eventualmente se convertía en un heredero o un sucesor de sus negocios. Como nosotros tenemos que analizar todos los aspectos, no solamente el aspecto central de historia relatada, también vean cómo desde esta época antigua ya se establece un matrimonio en contrato, ya se mantiene un matrimonio acordado, ¿verdad? Porque aquí el vendedor, ¿verdad? Con el proveedor hacen trato, mire, como usted me cae muy bien, usted me vende, yo le compro, y usted me vende a un buen precio, yo le compro a un buen precio, ¿verdad? Y entonces ya tenemos negocio. Mi hija mayor, ¿verdad? Tendrá que casarse con usted y usted va a ser mi heredero. Y entonces ahí vean cómo la historia ya nos está implantando, porque antiguamente se recuerdan que se escuchaba mucho dentro de los grupos sociales que nacen los hijos, dice, ay, sabe que mi hijo se va a casar con su hija cuando sea grande, ¿verdad? O cuando yo tenga una hija, se va a casar con su hijo, ¿verdad? Y los niños son niños, apenas están naciendo, apenas están en el proceso de 1, 2, 3 años, pero ya existe un negocio, ya existe un contrato, ya existe un acuerdo, ¿verdad? Entre los padres. Y vean acá cómo se dio esa parte, ¿verdad? Entonces dice que ya venían algunos comerciantes, negociaban acá, ¿verdad? Con los que estaban asentados en el territorio y daban a sus hijas en matrimonio. De esta manera, los españoles continuaban dominando los grandes negocios de lo que era la importación y la exportación, y todavía se creaba, ¿verdad? Hasta el negocio más grande, porque entonces ya el migrante se establece aquí y ya conoce todo lo que está afuera.
entonces ya agrando más, ¿verdad? Lo que es el comercio. Los comerciantes nacidos en España, organizados con los consulados, asociaciones de comerciantes, también jugaban un papel clave en el financiamiento de la minería y el repartimiento de las mercancías que realizaban los oficiales de la corona entre los indios. Óigase muy bien. Recuerde que cuando vinieron ellos, claro está, quedaron algunos personajes importantes, ¿verdad? Dentro de la civilización maya que ellos prefirieron decir, bueno, entonces de plano ya nos ganaron la batalla, ¿verdad? ¿Y para qué me voy a poner a pelear? Pierdo mi vida, mejor me asocio a ellos y de algo de ganar. Entonces ahí ya encontramos, ¿verdad? Los oficiales como tal. Los criollos excluidos, óigase otra vez, los criollos, los hijos de españoles, excluidos de los puestos importantes en el gobierno y de las actividades mercantiles, es decir, de la economía, desarrollaban una forma de vivir aristocrática. Es decir, ellos definitivamente se dedicaron a estudiar, a formarse académicamente en todos los ámbitos. Entonces ahí ya hubo otra separación. Y es en esta parte en donde nosotros vamos a clasificar esos grupos de cómo se fueron formando. Dice, desarrollan esta parte de lo que es la aristocracia, es decir, un grupo social, ¿verdad? Selectivo, en donde definitivamente van a rechazar a los españoles. Otros muchos criollos, dice, vegetaban en puestos de mediana importancia en el gobierno, residiendo, dice, con amargura, resintiendo con amargura el estar fuera de la posición del poder y la influencia. Pero ¿qué pasa cuando una persona vegeta en un puesto? Miren, hoy en día lamentablemente estos grupos siguen prevaleciendo. Hay personas que dicen, es que mire, yo tengo mi plaza en el gobierno, pero yo no es válido. Más sin embargo, miren la ignorancia de todos. Se la voy a ceder a un hijo, ¿verdad? Porque él necesita el empleo. Y lo que hacen es que como se supone que todo tendría que tener, por ejemplo, un proceso legal de establecer en algunos puestos, automáticamente, ¿verdad? El hijo del fulanito, ¿verdad? Hay que anotarlo y él es el que se va a quedar con el puesto, aunque exista una convocatoria, ya sabemos que él es el que se va a quedar con el puesto. ¿Por qué? Porque el papá estuvo ahí durante los 50 años de vida que estableció. Y por eso les decía, acá tenemos que ser nosotros conscientes de esa situación que nosotros en un momento determinado observamos. Dice, como resultado, aunque muchos criollos mantenían buenas relaciones con sus contrapartes, es decir, con aquellos que no eran sus amigos, fusionando sus intereses económicos a través de matrimonios y consolidando esta clase, no obstante, los criollos y los peninsulares tendían a ser mutuamente hostiles. Entre ellos, definitivamente, pues no iba a haber una armonía, ni una paz, ni una alegría, pero era algo disimulado, ¿verdad? Los peninsulares frecuentemente justificaban su posición privilegiada, acusando a los criollos de indolencia e incapacidad. Y como ellos definitivamente, ¿verdad? El rango era inferior, porque si bien es cierto, eran hijos de españoles, pero no habían nacido en España, pues ahí, ¿verdad? Les generaban esa incapacidad. Los criollos, por su parte, describían a los españoles como aves de rapiña. Y usted sabe, ¿verdad? Que una ave de rapiña pues está buscando la carroña, buscando a la presa, buscando qué se lleva, qué se hurta, qué se roba, ¿verdad? A eso es a lo que establecen ellos. La disputa, dice, fue intensa y el odio entre las partes fue creciendo a finales del siglo XVIII. El pensamiento ilustrado contribuyó
al descontento de los criollos. Sin embargo, las ideas de la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos fueron determinantes en la posición que adoptaron frente a los dilemas que enfrentaron a principios del siglo XIX. Fíjense que con esta parte de la ilustración nosotros podemos darnos cuenta que ya se viene a desarrollar otro tipo de estatus social porque se enmarca claramente aquella división de conocimiento, y ya no lo había mencionado, ¿verdad? Aquel que no tenía el poder, que no tenía mucha situación, pues se dedica, ¿verdad?, al estudio. Y ya con esto, ¿verdad? Genera, dice la ilustración, es decir, que nos viene a iluminar, nos viene a cambiar de pensamiento, nos viene a revolucionar, porque ya no vamos a estar bajo las condiciones que tenían los españoles al inicio. Las condiciones previas de lucha de la independencia estaban basadas en situaciones de diferente naturaleza. Número uno, reformas borbónicas que se sentaron en la administración de las bases públicas a través de las intendencias, dotando esa independencia respecto a Guatemala y las otras provincias de Centroamérica. Número dos, las ideas de la Ilustración española incidieron fuertemente en el pensamiento de los españoles, es decir, que todo aquello que se estaba dando alrededor del mundo, pues esto vino a favorecer y generaron ese cambio que hoy en día se establece. Tercero, las diferencias existentes entre los criollos y peninsulares profundizaron las brechas entre estos sectores, es decir, que dividieron más aún, ¿verdad?, la diferencia y que por lo tanto esto vino a favorecer esa pugna, esa lucha que había de poder entre ellos mismos. Y esto vino a favorecer en un momento determinado cómo se establecen estos datos. Muy bien, voy a dejar el tiempo a Elena y entonces ya solamente voy a hacer un traspaso de resumen de lo que ella nos presente a las páginas que vamos a abordar. Elena, por favor, puedes continuar. Está bien, señor. América Española entendida como parte de la monarquía represente en el siglo XVIII la gran reserva para el desarrollo interior y exterior de España. En América el pensamiento ilustrado español marcó una época. Los periódicos, los libros, en general los productos de la imprenta impregnaron el pensamiento de muchos españoles americanos. La Universidad de San Carlos de Guatemala se transformó bajo el influjo de la Ilustración. Criollos y peninsulares. El conflicto de interés entre España y sus colonias fue más agudo en las diferencias que se expresaron entre españoles, criollos y peninsulares. Esta disputa estaba siendo constantemente renovada por el arribo de los demás españoles peninsulares. A finales del siglo XVIII, un emigrante típico era pobre pero trabajador, preferentemente vasco o navarro, quien se convertiría en aprendiz de un comerciante peninsular, casi siempre un pariente. Los los criollos exclusivos de los puestos importantes en el gobierno de las actividades mercantiles desarrollaban una forma de vivir aristocrática que muchos españoles les reprochaban. Las condiciones previstas a las luchas de independencia estaban nueve basadas en situaciones de diferente naturaleza. Primero, las reformas burocráticas sentaron las bases de administración pública a través de las intenciones adoptadas de independencia con respecto a Guatemala, a las